¿Qué tal? Mi nombre es Felipe Quirós. Vamos a conversar un ratito sobre este tema que es preconstrucción para industrializar la construcción aplicando VDC y BIM. ¿Ok? Básicamente la presentación va a tratar temas de BIM, VDC, y primero quiero explicar un poquito cómo se encuentra actualmente el BIM y cómo vemos el VDC actualmente en el Perú o en la actualidad, ¿no? El BIM VDC tenemos ahorita el uso en tres formas. La primera, bueno, la más usada es para visualizar. La segunda, que es para compatibilizar, que es lo que actualmente la mayoría de empresas trabajamos en BIM o trabajan en BIM, que LOT, el nivel de desarrollo es 300, es un término BIM para definir cuánto es lo que se ha desarrollado o cuánta información tienen los modelos. Y lo que vamos a hablar en este tema, en esta presentación, es acerca de aplicación de BIM, pero para producción o industrialización, que significa hacer un modelo para fabricarlo y luego instalarlo, aplicado a estructuras, aplicado a instalaciones, aplicado a arquitectura, ¿no? ¿Cómo trabajamos este BIM para producción, BIM para industrialización o VDC BIM para industrialización? Básicamente lo hacemos con VDC. Como explicó Omar, tenemos un proceso. Las empresas para lograr construir tienen un proceso, pero tienen el soporte de modelos BIM para obtener la información del proceso y tienen una ingeniería concurrente, colaborativa, para poder validar, visualizar, actualizar estos procesos, la información de los modelos, y para controlarlo tienen métricas. Esto es cómo se trabaja con BIM aplicando VDC. Pero esto lo conocemos hace tiempo, como dice Omar. Pero ¿por qué no lo podemos aplicar desde el modelamiento hasta la construcción, hasta la etapa de obra? Actualmente trabajamos a nivel de compatibilización el BIM. O sea, a que unos planos los levantamos en 3D en BIM, o en BIM mejor dicho, los compatibilizamos y corregimos los planos en 2D. Pero ¿por qué no llevarlo hasta la producción, hasta la fabricación? Entonces, básicamente el problema es que no tenemos información en el modelamiento porque es LOT 300 de calidad, y además el tema que necesitamos una gran velocidad de respuesta para que la obra no nos gane. Entonces, tenemos un modelo compatible que tenemos que modificarlo para que sea construible. Y para eso requerimos automatización, que significa básicamente hacer que el software BIM y los procesos y las reuniones tengan una mayor velocidad y calidad para que sean confiables y utilizados siempre en un proyecto. Entonces, vamos a enfocarnos en el proceso tradicional de construcción, que es diseño, licitación y construcción. ¿Okay? Tenemos un diseño que alguien lo ha hecho, puede haberlo hecho con BIM o no, pero la cosa es que cuando un constructor gana un proyecto, cuando lo gana, tiene que construirlo. Y la etapa antes de que inicie la obra se llama preconstrucción. La preconstrucción tradicional es revisar los planos y que esos planos estén bien. Todos lo hacen y todos lo van a hacer bien y todos lo van a construir así. Pero lo que vamos a proponer aquí es utilizar preconstrucción utilizando VDC y BIM. Y para eso tenemos este flujo que básicamente muestra que para preconstruir lo primero es compatibilizar todos los planos, que significan levantar los planos de diseño original o de repente tomar los modelos BIM de diseñadores para luego de modelarlos, compatibilizarlos, hacer class detection, lo que conocemos muy bien con BIM, preguntarle al que va a validar el proceso en sesiones ICE o cuando definimos el proceso indicamos que el constructor va a definir si es compatible, o el diseñador. Recién si es compatible puede pasar ya a la etapa de constructabilidad, que significa, ok, este modelo en amarillo que es compatible, cuyo diseño encaja completamente, vamos a convertirlo en un modelo construible. Tenemos que modificar ese modelo amarillo y volverlo rojo. Y para eso tenemos que ingresarle procesos constructivos, prefabricación, simulación. ¿Para qué? Para que el constructor sienta que el modelo que le dieron al inicio compatible es el modelo que realmente va a construir. Actualmente nos quedamos en la parte amarilla. Le ingresamos un poco de 4D, sí, pero no tenemos definido exactamente los elementos que entran exactamente en la construcción y cómo se van a construir. Me refiero a prefabricación, me refiero a elementos estructurales,
temporales, me refiero a armaduras, me refiero a pernos, me refiero a estructuras que no están en lot 300 y están en lot 400, y lot 400 es un modelo para fabricar. Entonces, luego de que los constructores definen que sí es construible, porque también puede ser que no sea construible y tiene que regresar al diseño, que es lo que debemos evitar, o tiene que volver a evaluarse otro tipo de construcción, lo que se hace es generar planos de colocación, especificaciones para fabricación e instrucciones de montaje. O sea, quiere decir que no solamente es modelar para que el plano en 2D que se tenía originalmente esté bien como plano de obra, significa que hay que modelar para que sea fabricable, construible, y además hay que indicarle a las fábricas que fabrican y a las personas que montan cómo lo van a hacer. Y eso es el BIM para producción. Y eso tiene que hacerse antes de la construcción. Aquí voy a mostrar entonces ejemplos de cómo hemos aplicado este proceso en diferentes proyectos. Van a haber dos partes. La primera parte es cuando hemos aplicado este proceso con la constructora, directamente con la constructora. Y la otra parte, que es la novedad, que lo voy a poner al final, es cuando ya hemos podido traer al subcontratista para unirlos y poder hacer un BIM del lot 400 con VDC. Entonces, el primer proyecto que les voy a mostrar, bueno, este es un previo. El primer proyecto que hicimos fue el 2013, fue la línea 1 del tren eléctrico, los puentes sobre el brevetamiento. Desde el primer proyecto, con la aplicación del BIM para producción, que siempre lo hemos hecho en Airbnb, se pudo lograr una reducción de 2 días, de 7 planificado a 5 días, de la construcción de cada una de las dovelas del tren eléctrico. O sea, desde el inicio, un BIM que te genere un lot 400 para que tú definas cómo se va a fabricar y montar, te genera ahorros porque reduces riesgos, puedes realmente ver cuáles son los tiempos reales de la construcción, ¿no? Además de evitar desperdicios. Vamos a ver un poco cómo se trabaja. ¿Qué es la primera? Son 4 partes. Compatibilizaciones, lo que todos sabemos. Recibimos modelos de Tecla, de Revit, o recibimos planos en 2D, PDFs. Tienen que compatibilizarse, o sea, tenemos que definir el producto bien. Que el diseño no sea un intento de diseño, sino sea un intento de diseño, pero compatible. Hacemos RFIs, es lo que todos conocemos. Esa es compatibilización, class detection. Constructibilidad se refiere a transformar este modelo que tiene una información geométrica compatible en algo que va a ser construible. Ingresarle información, como les decía, de pernos, elementos, cómo se van a prefabricar las tuberías, armaduras, insertos, modificar la secuencia constructiva. Al modificar la secuencia constructiva, modificas el diseño. Esto es constructibilidad. Hacer que lo que es compatible, primero, que era lo amarillo, se vuelva ahora construible. Sesiones para verificar eso, para que lo aprueben, para mostrar opciones. Esto es lo que hacemos en constructibilidad. Y en documentaciones, si es construible, hay que documentarlo, porque tú no puedes hacer un modelo y después construir con los planos en 2D tradicionales que existían al inicio. Tienes que tener planos de ingeniería de detalle que definan las métricas, los metrados y la información para colocar de instalaciones, de armaduras, de lo que tengas que montar. ¿Y eso qué te hace? Te hace además también especificaciones para conectar con las fábricas y para poder prefabricar, por ejemplo, o montar en obra. Aumenta la productividad, reduce tiempos técnicos, desperdicio técnico, por ejemplo, en metrados, en obra. Pero todas estas 3 partes que ven arriba se sustentan en una velocidad. Si no hay una velocidad, en la preconstrucción nos gana el tiempo y se construye con lo método tradicional. Entonces, para hacer eso, requieres tener tú, como ingeniero civil, creo yo, también un soporte de automatización, que no se refiere a un área de sistema, se refiere a trucos o conocimientos básicos que te permiten coger un Excel, un AutoCAD, un Revit y poder hacerle algo para que solucione un problema de ingeniería, no un problema de sistemas, sino un problema de ingeniería. Y eso es lo que hacemos, porque si no tuviéramos esta capacidad de reacción, no podríamos trabajar a la velocidad que el cliente requiere. Y esto mismo que ven acá lo trabajamos aquí en Perú, en América, en Europa, es igual, el mismo problema. Ahora vamos a ver 3 ejemplos de proyectos trabajados con el constructor. Este primer proyecto es pequeño, es la UNI, es mi universidad, la Universidad de Ingeniería. Básicamente aquí se trabajó con el ingeniero yo, que acá lo veo, en la compatibilización.
Ahí lo pueden ver, se compatibilizó los modelos o los planos que existían, se generó RFIs, se volvió ese modelo compatible en un modelo construible. En este caso se puso la secuencia constructiva, se colocaron las armaduras en secuencia constructiva, se generó plantillas para mejorar la colocación de ciertos elementos que eran importantes, se revisó el diseño para ver si se podía construir, y luego se generó la documentación, ¿no? Los planos de detalle, las especificaciones para que fabriquen en obra y la instalación en campo, ¿no? En este proyecto, además, para automatizar, por ejemplo, se pudo realizar una optimización de las barras de acero de refuerzo. O sea, el proyecto tenía barras compradas de 9 metros, y si el proyecto no usaba bien esas barras, era posible que no termine el proyecto porque no alcanzaban las barras y tenía que luego hacer un trámite para poder comprar más acero, un sustento muy fuerte con una entidad superior. Entonces lo que se hizo fue optimizar las barras, modelarlas, y se pudo lograr utilizar todas esas barras de manera óptima, ¿no? Se hizo automatizaciones. En este proyecto, una de las cosas que pudimos medir fue que de una merma que yo estimé aproximadamente en 8 o 10% de acero, se pudo lograr tener 3% más o menos de desperdicio. Si no hubiéramos podido tener eso, le hubiera faltado 5% de acero para completar la obra. En una obra del Estado es complicado poder sustentar o pedir adicionales, ¿no? Hubiera parado la obra del objetivo. Otro proyecto es el túnel Gambetta, en el Callao, debajo del aeropuerto. Este es parte del metro de Lima. Aquí también aplicamos lo mismo, es compatibilización, es interferencias con servicios existentes, sesiones de trabajo con los especialistas para ver las instalaciones, modelamos todas las instalaciones, las estructuras, y todo se volvió un modelo, un diseño que era en 2D, se tuvo que modelar para poder hacerlo compatible. Y luego que fuera compatible, hacerlo construible. Y para hacerlo construible lo que se hizo fue básicamente, aquí aplicaban Lean Construction, entonces en este caso teníamos que transformar todo el modelamiento con unas categorías que pueden ser identificadas en Lean Construction, para que tenga una trazabilidad el elemento desde el diseño, desde la preconstrucción hasta la construcción. Igual se hicieron soluciones constructivas, soluciones a problemas que se iban a encontrar durante la construcción. Todo esto en constructibilidad. Se modificó el diseño original para que sea construible. Eso es lo que siempre va a pasar. Siempre un modelo compatible se tiene que volver construible y hay que modificarlo. ¿Cuándo funciona bien esto? Cuando en el tiempo que tienes para modificarlo, que es en la preconstrucción, tienes velocidad de respuesta. Por ejemplo, este túnel tenía unidades constructivas, esta es una unidad constructiva, y tenía muchas variantes por la ubicación de las instalaciones, ¿no? Del agua contra incendios, o del reservorio, o de algún tipo de equipo auxiliar. Y lo que se hizo fue básicamente modificar la ubicación de estos servicios para que las unidades constructivas fueran lo más típicas posible, ¿no? Si en este trabajo de constructibilidad hubiera sido muy complicado que el cliente pueda establecer los ritmos los ritmos de construcción y controlar, ¿no? La documentación, planos de detalle de instalaciones, planos de detalle de armado, de estructuras, listas para fabricación de material y ayuda para que se pueda ver el modelo en el campo, ¿no? Eso fue lo que se trabajó en este proyecto. Automatización, desarrollamos automatización para poder definir cuál era el óptimo de la unidad constructiva del proyecto. Utilizamos acá, aparte de un programa que se llama Rhino con Grasshopper. Automatizaciones en Visual Basic para aplicaciones en .NET, con Tecla, con AutoCAD, con Excel, para poder simular secuencias constructivas, poner dashboard para hacer 4Ds, reportes. Todo eso se hace básicamente con automatización, o sea, lo modelas, es compatible, lo modelas, lo haces construible, y además hay que cambiarlo rápidamente. Y para cambiarlo rápidamente tienes que tener una velocidad de respuesta adecuada. En el túnel Gambetta se pudo definir, por ejemplo, con estas herramientas, el tag o el ritmo la unidad de medición del ritmo para controlar la producción en el proyecto. Se vio una reducción de 5% en la cantidad de acero, y además se logró reducir la variabilidad de las unidades constructivas respecto al MEP
de 80 a 50%, lo que significa de que podían tener unidades constructivas típicas en lugar de tener muchas variantes. Nosotros trabajamos en el Perú y trabajamos en el extranjero también. Acá hay un proyecto que es en el aeropuerto de Santiago, de Chile, lo mismo, o sea, lo que aplicamos aquí, lo mismo lo aplicamos en otros países, porque el problema es el mismo. Hay un diseño que hay que compatibilizar y luego hay que volverlo construible. En este caso ya se trabaja, ahorita mucha gente trabaja en Revit, hay que compatibilizar, o sea, Revit modela al LOT 300, por ejemplo, pero para hacer un LOT 400 requieres otro programa, por ejemplo, Tecla. Entonces tienes que tener la compatibilización de interoperabilidad entre Revit y Tecla. Y tiene que ser rápido, tiene que ser seguro, tiene que ser ágil y con calidad. Entonces requieres tener ciertas herramientas para poder asegurar eso, ¿no? Para poder compatibilizar y que el proyecto reciba su modelo de Revit, LOT 300, y para volverlo construible lo pasas a Tecla y estar seguros de lo que te pasaron es exactamente lo que tú estás viendo en Tecla, ¿no? Generamos RFIs, lo mismo que hemos visto. La constructibilidad se refiere básicamente a que el constructor ingresa a modificar el modelo para indicar cómo va a armar, cómo va a colocar las instalaciones o las estructuras, ¿no? Para eso requeremos tener una trazabilidad y la información completa en el modelo. La información tiene que estar colocada en un lugar exacto y tenemos que tener un plan para colocación de la información para luego poder recuperarla y poder pasarla durante todo el proceso de construcción. Aquí hay unos slides de cómo se trabajó este proyecto tan importante, ¿no? Y la documentación es igual, los planos, los listados, la información del estatus, de cómo va el proyecto, todo se manejó. Automatización básicamente se refirió a asegurarnos que un modelo dado por el arquitecto o por el proyecto en sí sea idéntico al modelo construible, ¿no? Entonces tuvo que realizar automatizaciones para lograr eso, a nivel de metrados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un metrado, un modelo en Revit y tenemos otro en Tecla, el cliente no quería estar revisando si habíamos usado el modelo correcto, entonces tuvimos que desarrollar algunas herramientas para poder asegurarnos que cada una de las estructuras sean idénticas, ¿no? ¿Qué se logró aquí? Se logró incluir en el proceso de trabajo de este aeropuerto modelos LOT 400 que no tenían en su proceso interno, no lo tenían el LOT 300 y se redujo 8% el peso cubicado de la armadura, por ejemplo. Ok, acá viene la siguiente parte que es, ahora, esto lo hemos trabajado con el constructor. Ahora vamos a ver cómo una propuesta para acelerar el uso de modelos para producción. ¿Cuál es mi problema? El problema de hacer modelos para producción es que cuestan más, teóricamente. O sea, si comparas cuánto le cuesta, entre comillas, al constructor hacer un modelo LOT 300 con un LOT 400, hay una diferencia. Entonces, si a la justa quiere pagar LOT 300, cuando le dices que quieres que haga LOT 400, es difícil convencerlos y va a ser lento. Lo que estamos proponiendo es lo siguiente. Proponemos que el actual trabajo de LOT 300, que tiene más o menos, estimando, un costo de 0.4% del costo del proyecto, o sea, si el costo del proyecto es $500 por metro cuadrado, vamos a ver que sea $2 por metro cuadrado el costo del BIM. Sí. ¿Podrías explicar un poco lo de los lots? De repente no todos están dando... Acá voy a explicar el LOT. Acá voy a explicar la definición. El nivel de desarrollo significa, el LOT significa cuánta información tú le colocas al modelo. En este caso, el LOT 300 tiene una información que básicamente, en el cual todas las formas y las geometrías están correctas. También tiene información de materiales. Esa es la información que usamos normalmente para compatibilizar un plano. Ese es el LOT 300. Ahorita vamos a ver el LOT 400. El LOT 300, básicamente, que actualmente usamos, es $2 por metro cuadrado, un número, más o menos, de 500 que vale la construcción. Entonces quiere decir que nos cuesta 0.4% del costo de la obra hacer ese modelo. Si tuviéramos que hacer planos de ese modelo, sería el doble. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cuál es el proceso actual. El proceso actual básicamente es que alguien diseña, normalmente diseñan sin BIM, ¿ok? Sin BIM. Hay algunos que ya diseñan con BIM. Y ese costo del diseño es 2.5% aproximadamente si lo vemos en comparado con la construcción.
2.5%. Luego que hay la licitación, está la licitación, gana el constructor. Entonces el constructor tiene dos componentes, lo que hace en casa y lo que hace por el subcontrata, o lo que podría subcontratar. Entonces, si vemos esto, vemos que por casa podrían tener 25% del costo del proyecto y por el subcontrato o proveedores o fabricadores que se pueden subcontratar, 75%. Entonces, ¿cómo hacen actualmente ahorita para aplicar BIM? A este 25%, el constructor se preocupa de poder modelar en preconstrucción todo, y aquí le aplica el 0.4%. O sea, él al 25%, el que gasta el 25% en costo por casa, aplica 0.4% para poder mejorar la construcción. Y como ven acá, el proveedor está mirando, no hay nada, no hay una unión. Lo único que hay es un compromiso verbal de que vas a venir a mi reunión, ICE, para explicarte cómo lo vas a hacer. Y eso es lo que no está funcionando, creo yo. No está funcionando que este subcontratista está mirando aquí, a pesar de que tiene la mayor parte del negocio. ¿Ok? Y esto de aquí es lo que proponemos en IDEAM BIM modificar para acelerar. El cambio básicamente es el siguiente, ¿no? El modelo que proponemos es hacer BIM en LOT 400. ¿Lo hago? Sí. ¿Lo hacemos? Sí. Pero no está funcionando como pensamos, está muy lento. ¿Qué es LOT 400? Es cambiar este modelo LOT 300, que es de compatibilización, iniciándole las armaduras, las instalaciones, toda la información del fabricante inclusive, qué marca es. Porque el LOT 400 te dice que tú puedes con este modelo mandarlo a una máquina y fabricarlo. Una tubería puedes prefabricarla, puedes ver qué marca es, puedes tener las armaduras, los insertos, las estructuras metálicas, los pernos, los tornillos. El LOT 400 es el BIM para industrialización. En este BIM ya tienes compatibilización, documentación y aparte puedes fabricar y montar. Este BIM puede valer el doble de esto, el triple. Por eso es de que no está funcionando. Ok. Básicamente, ¿cuál es lo que proponemos? Proponemos que el diseñador obviamente va a ingresar al BIM para poder hacer planos en LOT 300, porque el diseñador no puede diseñar en LOT 400 por ahora, hasta que no tenga un producto industrializado. A la licitación, la casa tiene el 25%, pero traemos al contratista, al proveedor, juntos, para que juntos asuman el costo del BIM. Pero no solamente lo asuman como costo, también lo asuman como responsabilidad, que es lo principal. Con este método creo yo que podemos acelerar la industrialización de la construcción. Ya lo estamos haciendo. ¿Cómo? Lo estamos haciendo con los fierros, con Aceros Arequipa y con Ciber Perú. ¿Cómo lo hacemos? Cuando ustedes compran el hierro, Aceros Arequipa y Ciber Perú les dan el LOT 400. Entonces ya estamos haciendo eso. Lo mismo. Ustedes compran el hierro como en la partida normal, pero ya Aceros Arequipa y Ciber Perú les entregan un modelo BIM en LOT 400 en el que ustedes pueden hacer compatibilización, constructabilidad, documentación, pero obviamente de la estructura. ¿Ok? Esta es una obra de Graña y Montero. Aquí ya se vio ahorros, por ejemplo. Hay una reducción del 30% del peso del proyecto. ¿Por qué? No es porque lo hemos hecho mejor, sino porque se dieron cuenta que había mucha congestión. Si no lo hubieran modelado así, hubieran pagado 30% más de material. Y es una realidad. Esta es otra obra, el Viaducto Benavides, en Odebrecht, lo mismo. Pagando el fierro, tienen un modelo para compatibilizar, tienen constructabilidad y tienen documentación. ¿Ok? Eso es básicamente lo que les quería mostrar. Automatización, siempre, para acelerar los procesos, porque si no hay automatización, no llegas al constructor. El constructor va a demorarse y no te va a usar el modelo. En resumen, bueno, lo que debemos hacer es llegar al LOT 400, tenemos que industrializar la construcción, y yo creo que deberíamos también trabajar en las universidades para que podamos, que los estudiantes que salgan de la universidad sepan de que la ingeniería civil también tiene que ser parte de automatización, porque cuando ven un problema, tienen que resolverlo, y no es un problema de sistemas, es un problema de ingeniería civil. Eso va a hacer de que, por ejemplo, en el área de BIM, BDC, puedan destacar y generar una nueva área, como decía Omar, una nueva industria de exportación de un producto tecnológico, ¿no? Bueno, eso es todo, nada más. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Si tienen alguna pregunta, a su disposición. ¿Alguna pregunta, algo? No, creo que no, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna consulta que desean hacer? Sí, por Sí. favor. ¿Hay algún nivel de desarrollo
No, 500 también. Es el para que tiene la información del mantenimiento de operaciones, ¿no? En el que el elemento tiene cuándo se tienen que cambiar las bombillas, un ejemplo típico, ¿no? Cuándo hay que hacerle la reparación a un elemento eléctrico. Esa información no la ves como físicamente en el modelo, la ves como información en un campo de mantenimiento de operaciones, el lot 500. Ok. Sí. Cuando hablas acerca de que debe verificarse si el modelo mencionaste que hay un momento en que debe verificarse si el modelo Revit contiene la misma información que el modelo Tecla. Sí. ¿Eso por qué se genera? Bueno, normalmente cuando ya existe un proceso, tu proceso que tienes, usa modelos Revit para modelar la arquitectura, por ejemplo, yo al entrar a hacerlo construible ese modelo, no tengo por qué rehacerlo. Lo que tengo que hacer es tomarlo como información válida. Pero como el cliente en esa etapa no cree eso, porque ahorita hay un paradigma, ¿no?, que hay que romper, hay que asegurarse y decirle, mira, por ejemplo, tu modelo Revit es idéntico a mi modelo Tecla, solo que tiene los pernos, tiene la armadura. Pero hay que tener una forma de demostrarlo, porque por ahora no se cree, porque tienen miedo de cuando hacen la constructabilidad, tú modifiques algo y lo que ellos ya habían trabajado se pierda. Por eso hay que tener esa validación. Es por seguridad. Es un control. Cuando sea automático, es un control. Manual no lo vas a poder hacer. ¿Cómo vas a ver un modelo y ver que sean...? Hay herramientas que ya existen, pero manual no lo puedes ver. Se ven iguales, pero ¿qué tal si has cambiado la altura de una columna? Claro, has cambiado algo, ¿cómo lo validas? No sé, hay varios. Sí, sí. Ellos están llegando a la parte de documentación, contrato y Fabricación. Este programa de Tecla también puede realizar para parte de la especialidad de estructuras, puede realizar un análisis sísmico y esto puede tener una conexión con los planos que se van a generar a partir de herramientas. Cuando el Tecla, por ejemplo, no es un programa de cálculo. Lo que se puede hacer con Tecla es predimensionar en Tecla. Predimensionar. Tú cuando predimensionas, si tienes la luz, sabes cuánto va a ser tu columna, tu vía, cuánto va a tener peralte. Eso lo puedes modelar en Tecla. Sin hacer un predimensionamiento que luego pasa a SAP, directamente una conexión entre Tecla y SAP, y luego regresa de SAP a Tecla y te valida si está bien lo que has predimensionado. Hay una interoperabilidad directa entre SAP, Robot. Lo mismo en Revit. En Revit también puedes ir a SAP, Robot. Tú estás investigando con los robots de estructura y también te hace un análisis, un diseño estructural y eso tiene una interoperabilidad con Revit. También lo tiene con Tecla. También lo tiene con Tecla. También lo tiene, sí. Pero va a depender de hacer los planos. Igual, ese plano que se haga es un lot 300. ¿Por qué? No solamente porque no tenga armaduras de repente, es porque esa información no tiene la información constructiva. Porque cuando el diseñador haga un plano de diseño, ese diseño no tiene información constructiva. Luego hay que volver a modificarlo para que sea construible. A no ser que el constructor esté en la etapa de diseño, que es otro sistema otra forma de contratación, que no es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de diseño y construcción, licitación. Eso estamos hablando. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo? No, o sea, en realidad es el LOD es el nivel de desarrollo y básicamente se refiere a información. O sea, si para mantenimiento de operaciones solamente, por ejemplo, yo no soy especialista en esto, ¿no? Pero solamente sería colocarle la información que requieres, tanto visual como en data, para que luego puedas tú, durante la vida útil de la edificación, luego de la construcción, poder modificarlo o poder tener alertas de que hay que hacer algo con ese elemento. No se refiere a exactamente la forma sofisticada del elemento 100% realista renderizada. Se refiere a la información que tiene el elemento y que tú lo vas a usar en el futuro.
Es lo mismo. Es más detallado, es un campo más de data. Es más data. Todo es más data. Es más data gráfica o data en data pura, textos, ¿no? Sí. Una pregunta. Se dice que la constructora y las subcontratistas se agrupan para hacer el modelo constructible, ¿no? Sí. Y la primera pregunta es, ese modelo se hace en la constructora, ¿no? Los contratos a usted o con la necesidad de estructuras. Ahora, ¿me podrías comentar las experiencias que tienen con las otras especialidades? Sí. Claro, justo eso también me olvidé de comentarlo. Esto que les he mostrado me ha tomado un tiempo concebirlo, pero hemos podido traer a la estructura, ¿no? A la armadura. Ya estamos por comenzar también con las instalaciones. Entonces, ¿cómo va a funcionar? El constructor, cuando contrate al contratista principal de instalaciones, muros, cortina, le va a decir, ok, te voy a pagar, te contrato a ti, pero tú tienes que hacer un lot 400. Dame un modelo de lo que vas a hacer al lot 400, para yo usarlo en mi preconstrucción. ¿Hay un contrato en el cual la constructora y la subcontratista quedan? Sí, es un término de referencia que dice que tiene que ser un modelo lot 400 y tiene que ser responsable él de pagarlo también. Ya sea que le descuentan o ya sea que él lo va a pagar directamente hacia un centralizador, que en este caso sería yo. Pero seguramente después de eso, cada una de las empresas subcontratistas van a desarrollar su propia forma de hacer sus modelos. Y después ¿qué sigue después de esto? Que ellos hagan automatizaciones y luego industrialicen y generen productos que sean usados por los diseñadores para hacer mejores productos. O sea, es la forma, creo que de acelerar, de que el diseñador pueda usar elementos de diseño industrializados y no artesanales como ahora, ¿no? Correcto, el subcontratista se va a desarrollar y va a generar plantas automatizadas, como hay en Europa, que tienen productos que lo venden con un código y con una etiqueta y tienen un precio y luego lo vas a usar en el diseño. Ustedes están haciendo para la especialidad y pronto... Para MEP, lo vamos a hacer para MEP, sí. ¿Y están utilizando software diferentes a lo que ya conocen? No, Revit MEP para instalaciones y para estructuras tecla. Claro, o sea, entonces ustedes prácticamente es el modelo completo construido, ¿no? Correcto. Ahorita hemos hecho bastante de lot 300 para MEP, pero hacer un MEP para fabricación, quiere decir que esté todo prefabricado, recién lo vamos a hacer. Luego de la experiencia que tenemos con estructuras, que ya tenemos lot 400, ahora vamos a hacerlo con MEP. Pero para eso hemos tenido que convencer al constructor de que logre traer a sus principales contratistas y decirle, ok, yo te contrato, pero hazme un lot 400. En ese momento es cuando se tiene que negociar, porque no te van a decir que no, si no, no le das la obra. ¿Y cuánto le cuesta? ¿Has visto? Es 1% del 75%. O sea, es un monto que es básicamente lo que negocias, es lo que regateas. En vez de regatear tanto, que te hagan un lot 400. Eso, el negocio, el modelo que usted está haciendo, ¿lo podría hacer la constructora también? No, la constructora lo hace. Yo trabajo para la constructora. La constructora, yo no, yo te digo que yo lo estoy haciendo porque yo soy una empresa que da servicios BIM, BDC, pero la constructora lo va a tener que hacer después solo. Claro. Sí, ya. Ok. Ok, agradecemos a... Muchas gracias. Hay una pregunta. Vamos a ver.